Periodismo investigativo. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 28 de agosto de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, bueno, como casi siempre no nos va a alcanzar el tiempo. Es tanto lo que tenemos por decir. Para empezar, 350.000 millones de pesos costó la campaña política de la señora Claudia López. Esto es lo más corrupto que hemos visto en la historia de Colombia. Que pongan un país entero a ir a las urnas a un costo de 350.000 millones de pesos para que se le haga campaña a una señora y a un partido para que la gente diga unas cosas que no tienen ninguna significación jurídica, ninguna. Que salgan a entretenerse un rato. Y entonces muy pocos se entretuvieron e hicieron un fraude colosal además, en nombre de la lucha contra la corrupción. Seguimos desafiando al que tenga fotografías que nos muestren colas, aglomeraciones, reuniones de gente en cualquier lugar del país para votar la consulta anticorrupción. ¿De dónde salieron 11,5 millones de votos? La sentencia del Consejo de Estado contra la Nación, de dos señoras, una que tiene nombre de poema de Amado Nervo, como nos decía un amigo, y la otra, una consejera de Estado a quien compró el señor Santos, nombrándole la hija en París en un cargo, para que con la plata de todos los colombianos hiciera una maestría en París, a más de $5,000 mensuales de sueldo, y después, cuando terminó, entonces otra con más de $6,000 mensuales de sueldo. Esa señora tiene que estar muy agradecido con el patrón. Y el patrón es el presidente de la República. Esto sí que es indecente, esto sí que es inmoral. ¿Por qué no empezamos la lucha contra la corrupción por cosas por ahí, como por temas como este? Por favor. María Corina Machado, la única dirigente venezolana que desde Venezuela se opone al régimen, con un valor inaudito, estará un cuarto de hora con nosotros a partir de las 6:30 de la mañana. Lo de Venezuela es un caso suficiente para que la ONU entera estuviera reunida tratando de descifrar el problema y de decir ¿y qué vamos a hacer con Venezuela? Ayer hablaban Trump y la señora Merkel sobre los refugiados y los que están saliendo camino a la nada desde Siria en un pueblo que se llama Idlib. ¿Y la gente de Venezuela? ¿Quién se apiada de ellos? ¿Quién tiene cuidado de la manera como unos bandidos en Venezuela destruyeron un país y le quitaron el hogar, el porvenir, el dinero, todo a 30 millones de venezolanos? ¿Quién? Aquí en el Rosal hay un caso dramático para estos que andan en planes de anticorrupción. Unos vecinos denunciaron al alcalde porque cuando se le pedía que interviniera como tiene que intervenir para otorgar unas licencias que tiene que otorgar, inmediatamente sobornaba a la gente, la presionaba. Eso se llama concusión, el nombre técnico del delito, que es presionar a las personas para conseguir un provecho de parte de un funcionario público. Ya se hicieron las denuncias, ya avanzaron las denuncias, ya vino la sentencia de primera instancia, condenatoria contra el alcalde, y el alcalde sigue en funciones. Pero eso sí necesitamos salir a la calle a hablar contra la corrupción. ¿Cuándo empezamos por los jueces de Colombia? A propósito de los jueces, la señora que dejó en libertad a los 11 que estaban presos por el atentado al Andino, miembros del ELN, según se sabe ahora, han sido recapturados. Pero no pasó nada. La juez determina eso. Y no pasó nada. Es que se vencieron los términos. Los jueces no cumplieron su tarea. Y no pasa nada. Porque los jueces son intocables. Y lo que se viene, señores, noticias que tenemos sobre lo que va a pasar con las altas cortes. Las noticias que tenemos.
Las fotos de los emigrantes venezolanos son montaje, dice Diosdado Cabello. Esto es, pues ese imbécil tiene derecho a decir lo que le parezca. Qué horror, hasta dónde puede llegar la bajeza humana, hasta dónde se puede rebajar el ser humano. La vía al llano está cerrada por derrumbes y el llano entero está inundado, está bajo las aguas. ¿Tiene el Estado colombiano capacidad de reaccionar ante semejantes emergencias? Por supuesto que no. Aquí no hay un peso para nada. El país quedó quebrado y tenemos que decirlo. El gobierno del presidente Duque no lo dijo. Por fortuna, Ernesto Macías, presidente del Senado, dijo lo que dijo en la posesión de Iván Duque. Si no, nos hubiéramos quedado en que este era un país maravilloso con unos problemitas pero muy manejables, según dice Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda. No, esto lo que es una catástrofe, señores. Catástrofe que se va a multiplicar. El precio del café. Ya hay cooperativas que no están recibiendo café en protesta de los cafeteros por el precio bajísimo que el grano tiene. El problema del azúcar y de la panela. Lo del azúcar es un drama. El precio actual del azúcar en el mundo es el más bajo en muchísimos años de historia. Y todos esos problemas, ¿cómo se van a enfrentar? ¿Con qué se van a enfrentar? ¿Qué estrategia tenemos para enfrentarlos? Estados Unidos y México logran acuerdo para renegociar TLC. Dicen que tanto a Peña Nieto como a Trump les convenía políticamente dar estas noticias y avanzaron muy rápidamente y prácticamente eso está resuelto. Y vienen también las conversaciones con Canadá. Mientras tanto, las conversaciones con Corea del Norte prácticamente se rompieron. Mike Pompeo, el secretario de Estado, salía de los Estados Unidos a una reunión en Corea del Norte y vino una carta llena de mensajes agresivos de un alto funcionario de Corea del Norte contra los Estados Unidos. Trump ordenó suspender el viaje de Mike Pompeo. Sentencias a la medida. Hombre, esto es lo más vergonzoso que yo he visto en muchísimo tiempo. El fiscal general de la Nación, lleno de razones y de buenas razones, le envió una carta a la Corte Constitucional a raíz de la sentencia que dictó sobre el tema gravísimo de la Justicia Especial para la Paz y de todo lo relacionado con estos bandidos de las FARC que están gobernando el país. Y la Corte Constitucional, ¿saben qué le contestó? Que no le contestaba, sino que iban a aprovechar que la sentencia estaba solo anunciada, pero no redactada, para decir en el texto de la sentencia o para resolver en el texto de la sentencia las inquietudes del fiscal. Hombre, ¿esto no es una vergüenza? Aquí las sentencias se hacen a la medida. Al señor Linares le debía dar, que le debía dar vergüenza, digo yo, pero por favor, ¿qué vergüenza les va a dar? Perdieron ese sentimiento hace mucho tiempo, ese sentido. Cuando uno pierde la vergüenza, lo pierde todo. Pero, ¿qué es esto? No se preocupe, yo no le contesto, pero le vamos a contestar a propósito de la sentencia. Como no la hemos redactado, es decir, como no hay sentencia, le vamos a contestar todas las preguntas que usted tiene. Esto es increíble. Esto no pasa sino en una república banana como Colombia, con una corte constitucional como la que Colombia tiene. El presidente Uribe pide que sea pública su indagatoria. Es que la indagatoria del presidente Uribe es una vergüenza para Colombia. Pero ya que estos magistrados de la Corte, los de el cartel de la toga, lo quieren indagatoriar, exigimos nosotros, los ciudadanos colombianos, que le den al presidente Uribe la posibilidad de que su indagatoria sea pública y que la gente oiga y que sepa de qué lo están acusando y cómo se está defendiendo. ¿No les parece una buena idea? El presidente Uribe tiene toda la razón. Ojo a esta noticia. Ojo. Hay brucelosis en Antioquia. Es una plaga gravísima para el ganado. Resultado de que el ICA le quitó a Fedegan la facultad de hacer las vacunaciones y las hizo mal. Y eso fue un caos. Y ahí tenemos
el primer resultado, la brucelosis. Que Minchirrinchi responda. Alguien tiene que responder en Colombia por las cosas que se hacen. Por odio al señor Laforí, Minchirrinchi resolvió que el ICA asumía la vacunación y no está en condiciones de asumirla. No saben cómo manejar el tema. Ahí tienen. Brucelosis en Antioquia. ¿Quién va a pagar? ¿Qué pasa con Coldeportes? Nos preguntamos otra vez. Obras por impuestos. Esta es una excelente iniciativa. Quien la haya tomado merece aplauso. Empresas colombianas, en lugar de pagar impuestos porque saben que esa plata se pierde y que no va para nada, construyen obras en municipios del país, municipios afectados por la violencia. Entonces están construyendo obras de acueductos, de alcantarillados, de lo que haya, y de vías terciarias que están en nada porque Santos dejó este país en nada. Una maravilla de noticia. Corona, Empresas Públicas de Medellín, Dow Química, Ecopetrol, empezaron esa tarea. El censo. El censo es también una de las cosas vergonzosas que hizo Santos para contratar miles de personas y para mover los resultados electorales en el sentido que le convenía. Pues ahora la noticia es que hemos censado más del 90% del país y que vamos en 38 millones de colombianos. Si falta el 10%, quiere decir que vamos a quedar en 42 millones de colombianos y se nos van a perder 6 millones de colombianos en el censo. Eso es una maravilla de censo, una maravilla, pero aquí nadie responde por nada. El señor Perfetti se fue y el señor Santos está montando en bicicleta en Miami contra la Constitución colombiana. Señor presidente Macías, en lugar de mandarnos cartas agresivas, cumpla con su deber. Ese señor se le fugó al Senado de Colombia. ¿Dónde están sus denuncias ante la Fiscalía General de la Nación? Señor fiscal, ¿dónde está su investigación? Señores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ¿dónde está el proceso contra un presidente fugitivo? Congreso Mundial de Gas Propano en el Club El Nogal. Vienen expertos de todas partes y el gas propano ha sido una bendición para los lugares marginados de Colombia y de América. Macron, el presidente de Francia, propone que Europa se defienda sin depender de los Estados Unidos, es decir, que inviertan plata en defensa. Lo que el presidente Trump les está diciendo desde el primer día. ¿Por qué tienen que ser los Estados Unidos los que paguen la defensa de los países europeos? Hay un conflicto muy serio en los Estados Unidos. Cristina Londoño nos hablará de ello. Murió McCain y como al presidente Trump no le gustaba McCain, o McCain no gustaba del presidente Trump, entonces resolvió no hacerle honores. Los honores que merece como senador de la República en funciones que muere y como un gran veterano de guerra. American Veterans está protestando por la falta de honores públicos a uno de los grandes héroes de los Estados Unidos, de los héroes modernos, John McCain. La CPI, la Corte Penal Internacional, empieza la última parte del juicio contra Bosco Ntaganda por reclutamiento de menores y por delitos sexuales. Ojo, que va a ser finalmente la Corte Penal Internacional que venga por estos bandidos de las FARC y se los lleve a todos por el delito del que no pueden tener salvación, ni pueden, creería que ni de Dios ni de los hombres. No tendrán suficiente capacidad de arrepentimiento. Las niñas que se robaron, las niñas que violaron, y niños también. Y a las niñas las embarazaban y después las sometían a los abortos más atroces. Eso no tiene perdón, eso no hay JEP, eso no hay justicia sobre la tierra que lo pague. La Corte Penal Internacional va a venir por todos esos bandidos. Demanda de China ante la OMC por aranceles de Estados Unidos. Y aquí en Colombia, un espacio de televisión que se llama Hora 20 resolvió
hablar contra el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA. La acusación contra Ordóñez es que es un creyente católico que defiende principios universales de la Iglesia Católica desde que Jesús vino al mundo: el respeto a la persona humana. El cuerpo humano es el santuario del Espíritu Santo, el santuario de Dios, y por eso cada ser humano, el más humilde, merece el respeto máximo de todos. Por una sola alma, Jesucristo hubiera venido al mundo a rescatarnos. Por pensar esas cosas, entonces Ordóñez no sería bien visto en la OEA por defender los principios tutelares de la civilización occidental, que están marcados desde la venida de Jesús por esos principios tutelares: el amor, el respeto al ser humano, el destino trascendente del hombre, la dignidad de los pobres. Ahora ya tenemos que pedirle perdón a Hora 20 por pensar así, pero sí le parece muy bien a Hora 20 que los bandidos, reclutadores de niños, asesinos de niños, violadores de niños y de niñas estén en el Congreso de la República. Vaya, vaya, vaya. En el año de 1749 nació John Wolfgang Goethe, uno de los grandes genios de la humanidad en todos los tiempos. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 28 de agosto del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias. 6:21 minutos con el primer editorialista independiente de Colombia, doctor Fernando Londoño Hoyos. El gobernador de Antioquia denunció al mundo el pasado 15 de agosto de 2018 su preocupación por los altos índices de deserción escolar en Ituango, municipio ubicado en el norte del departamento. Pérez Gutiérrez, el valiente, aseguró hace 15 días que de los casi 3.000 niños y jóvenes en edad escolar, 526 han dejado las escuelas y colegios. Para ello, una comisión conformada por las Secretarías de Gobierno y Educación de Antioquia y la Consejería de Paz viajó al municipio para indagar y analizar las razones por las cuales esto está sucediendo. Información obtenida por la Gobernación indica que de los 526, 126 han desertado de domicilio y 178 por traslado. Si bien este ítem no se explica con claridad, la cuestión es conocer las razones por las cuales los niños y adolescentes están dejando las aulas, sobre todo por problemas de orden público que aquejan esa localidad. El mayor número de homicidios en el norte de Antioquia se está dando en Ituango. Ayer mismo, doctor Londoño, el gobernador confirmó que se siguen reclutando menores de edad en esa zona por parte de las estructuras criminales. Asimismo añadió que la dificultad es peor en vista de que las autoridades confirmaron que las estructuras delincuenciales de los Pachelis del norte del Valle de Aburrá llegó a la zona para controlar parte del microtráfico. Están reclutando niños
a 1.500.000 y 1.800.000 pesos. Doctor Londoño, entonces, ¿dónde está el alto comisionado para la paz? ¿Dónde está el ejército? ¿Dejaron solo al gobernador de Antioquia? Dejaron solo al departamento de Antioquia. Eso de Ituango se está pareciendo tanto a Tumaco, o Sí, se señor. está pareciendo tanto al Catatumbo, Sí, o se está pareciendo tanto a regiones de Arauca. Perdimos el país por no combatir el narcotráfico. Así de sencillo. Qué dolor. Y leímos al señor Ceballos y Uy. nos pareció tan débil, tan contradictorio, tan falto de carácter y de ideas claras. Esto es muy sencillo, o narcotráfico o Colombia. El presidente Uribe la tuvo clara. Y cuando llevaba menos días de los que lleva Iván Duque en la presidencia, ya había tomado decisiones de fondo. Claro. Aquí nos dijeron que había que esperar 100 días. Bueno, vamos a esperar 100 días, con paciencia, a ver si dentro de 100 días todavía nos queda algo de país. Porque esto va a unas velocidades siniestras. El narcotráfico está acabando con Colombia. Y no se está haciendo nada, repetimos, nada por combatirlo. Y nos devoró. Lo de Ituango es eso. Eso no se detengan en decir que Ituango y que no sé qué, y que es que queda lejos. No, eso se llama cocaína. Señor gobernador Pérez Gutiérrez, estamos con usted, estamos con Antioquia, estamos con todos los colombianos que estamos sufriendo el narcotráfico sin que se haga absolutamente nada por contenerlo. Seguimos estudiando el tema de los drones que va a ser un negociado de quién sabe quién, Sí. y que se tumban con un caucherazo. ¿Cómo le parece? Bueno, Entonces, ¿por muy eso bien. no remueven la cúpula o qué? Por eso no se hace nada. Ya. Muy bien. Entonces, a ver si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo de pasar a Cristina Londoño? ¿O Ya está lista nuestra invitada, doctor Fernando. ya está lista nuestra Sí, invitada? señor, ya está lista. Bueno, listo. Entonces vamos con María Corina Machado. Sí. Sí, Siga, doctor Londoño. María Corina, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un placer saludarle, doctor Londoño, tanto tiempo. Tanto tiempo, María Corina, pero no por cuenta nuestra. Es que usted vive muy ocupada y es muy difícil hacer contacto con usted, María Corina, pero eso no quiere decir que le tengamos menos estima y menos respeto y menos admiración, porque usted es una heroína. Usted es nuestra heroína. Y le queremos decir, ya que nos pregunta cómo estamos, le decimos que con el corazón arrugado, viendo a sus compatriotas por estos caminos de Colombia, huyendo de la miseria, huyendo de la muerte, huyendo del abandono. Este es el espectáculo más doloroso de la humanidad. Lo que están haciendo estos bandidos que se apoderaron de Venezuela no tiene perdón. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esto desde allá, desde Venezuela, donde usted sigue librando esta batalla con un valor que es admiración del mundo entero, María Corina? Mire, doctor Londoño, la verdad es que uno se queda sin adjetivos para poder transmitir la magnitud del dolor y del daño que esta gente ha hecho. Si a usted le parte el alma, yo sé que a todos los latinoamericanos, ver ese espectáculo trágico de miles y miles de venezolanos huyendo todos los días de su país. Imagínense lo que aquí quedan, la mamá que se le va el último hijo, o lo que está ocurriendo, y veo muchísimo, sobre todo en las familias populares, los abuelos quedándose con los nietos porque los padres se van. Entonces es la ruptura de la familia. Y esto lo hablamos en una oportunidad, usted y yo. Esto ha sido calculado, porque el comunismo sabe que si rompe la familia, desnuda, quiebra al ser humano, al individuo, y al final esto es lo que ellos se propusieron desde el primer día. Y esto es lo que es más indignante de lo que estamos viendo en Venezuela. Nada de esto es casual, ni porque le salieron mal las cosas. Esta gente se propuso tomar Venezuela, quebrarnos, destruirnos económicamente, institucionalmente, físicamente,
Ahora, yo sí quiero decirle algo y se lo digo con el conocimiento de causa de quien recorre mi país todos los días. Y es que aquí hay un país firme, dispuesto a luchar, golpeado y durísimo, indiscutiblemente, pero dispuesto a enfrentar y a sacar fuerza para lograr lo único que puede parar este horror, que es sacar a Maduro y a las mafias, porque es todo un sistema comunista, criminal en el poder, y hay que sacarlos del poder. Para eso, Venezuela y los venezolanos, por supuesto que tenemos la primera responsabilidad, pero sabemos que este entramado de mafia internacional, para efectivamente derrotarlo, requiere de la democracia mundial. Y sabemos que contamos con ustedes y que tenemos una ventana de oportunidad que se puede cerrar y que históricamente y éticamente sería inaceptable, inconcebible que no hiciéramos correctamente nuestro trabajo en estas horas. Falta mucho por hacer. Aquí empezamos muy tarde porque recuerda que Venezuela era el nuevo mejor amigo del tirano que estuvo aquí en Colombia, del señor Santos, que llevó a Venezuela a ser garante de un proceso de paz con otros bandidos comunistas allá en La Habana. Entonces empezamos muy tarde y lo que estamos viendo ahora es sencillamente inenarrable, creando unos problemas enormes porque Colombia se ha debido preparar y no se preparó para este éxodo. Lo estamos diciendo, María Corina, hace años. Por Dios, preparémonos para la llegada de centenares de miles y de millones de venezolanos que van a llegar aquí buscando un plato de comida, María Corina. Es que la gente que viene de Venezuela viene en una lucha por la subsistencia y duermen en los parques y duermen en los andenes, pero mantienen viva la fe, viva la esperanza. Aquí los acoge no el Estado, porque el Estado no estaba preparado para nada, aquí no estamos preparados para nada, pero sí la caridad cristiana de miles de colombianos que les han dado un mendrugo de pan, un poco de entusiasmo y un metro de amor, un metro de cielo y un poco de amor, como diría nuestro poeta. Entonces, María Corina, la situación es esta, pero dígame, hoy hay una reunión de cancilleres de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, para analizar el tema de Venezuela. Esto es inaudito. La ONU no se ha pronunciado. ¿Por qué se pronuncian sobre los migrantes y los desplazados en Siria, pero los migrantes venezolanos, esos no merecen una palabra de la ONU, María Corina? Doctor Londoño, muchas personas advertimos desde hace muchos años lo que aquí iba a pasar. Y la respuesta era, no vale, eso no va a ocurrir nunca, es imposible. Yo recuerdo hace 5 años hablando del riesgo de una crisis humanitaria y todas las respuestas a nivel internacional, incluso local, era, pero si estamos en la mitad de una bonanza petrolera, ¿cómo se le puede a alguien ocurrir hablar de pobreza, escasez, inflación? Y mira lo que estamos viendo, nos quedamos cortos. Desde luego, hay muchos intereses internacionales y los hemos visto asociarse en episodios dantescos, como esos 4 supuestos diálogos que utilizaron desde el 2014 en adelante para engañar a la comunidad internacional y para darle una excusa para no ir a la raíz, a la causa del problema. Porque claro que hay que discutir el drama de los venezolanos que se han ido y del impacto que tiene en cada sociedad donde llegan, como usted dice, después de hasta 30 o 40 días caminando a pie. Obviamente hay que darle atención, pero es que hay que ir a la causa del problema, porque esos 40.000 venezolanos que cruzan diariamente no es nada con lo que puede estar pasando dentro de 2 semanas, dentro de 4 semanas, con lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque la inflación, la hiperinflación o la mega hiperinflación que hoy estamos viviendo va a terminar de liquidar lo poco que queda en un país para la subsistencia. Entonces los venezolanos tenemos todos que asumir que por supuesto es de altísimo riesgo solamente decir las cosas que yo les estoy diciendo en esta hora, porque esta gente es cruel y porque están dispuestos a todo para preservar el poder. Ellos sí saben los delitos que han cometido, ellos sí saben que le han entregado el 72% del territorio venezolano hoy ocupado a la guerrilla que viene del otro lado de la frontera, el ELN y la FARC no desmovilizada. Ellos sí saben que aquí hay campamentos terroristas islámicos.
Ellos sí saben cómo han lavado dólares, legitimado capitales, contrabando de cuánto mineral o sustancia ilegal usted puede imaginarse. Ellos sí saben además que hay mucha gente haciendo mucha plata hoy con el hambre, porque una de las mafias más crueles que han instalado es la de la comida. Más de 40.000 millones de dólares que han estafado y robado con el robo y los negocios de la importación de comida. Entonces, estas personas están dispuestas a cualquier cosa y solo desde una perspectiva de fuerza. Y fuerza no es violencia, y no podemos permitir ese chantaje. Fuerza es fuerza. Es la fuerza moral, la fuerza física, la fuerza intelectual y espiritual de una nación, pero también es la organización ciudadana, la protesta, la denuncia, la fuerza diplomática, la fuerza de los mercados, la fuerza de las voces de la opinión pública internacional como usted, que se atreven y que dicen cuál es la naturaleza de ese régimen y que hay que sacarlos del poder. Y que tenemos una ventana de oportunidad que se nos puede cerrar, porque Maduro y su régimen decidieron arreciar con todo, llevarse todo por delante, porque es la lógica del criminal. En Venezuela no hay una dictadura, es el crimen organizado en el poder. Eso es lo que existe en el país. Imagínense los capos de las drogas que tomaron por asalto las estructuras del poder civil y militar en Venezuela. Entonces, no hay otra opción que sacarlos para poder parar esta hemorragia literal de sangre y de venezolanos que huyen de nuestro país y podamos empezar a reconstruir Venezuela, porque ese es otro punto. No será posible una Colombia en paz y en crecimiento mientras del otro lado de la frontera exista un santuario para la guerrilla, el narcotráfico y para todos los grupos irregulares que desde aquí van a pretender desestabilizar el próximo gobierno. Y eso yo sé que los colombianos y desde luego el nuevo gobierno lo tiene clarísimo, porque para realmente erradicar estos males que tanto daño han hecho a Colombia y que hoy estamos padeciendo los venezolanos, tiene que ser una lucha concertada de la democracia liberal que efectivamente enfrenta con firmeza la impunidad, el crimen y permite el desarrollo de las naciones. Y eso es lo que hoy nosotros aspiramos tener en el gobierno de Iván Duque y desde luego que ejerza ese liderazgo en América Latina. Y de un gran canciller que tenemos, que es el doctor Carlos Holmes Trujillo. Pero ellos gran amigo, sin duda, gran amigo. Y gran persona y hombre valeroso y claro, y no tiene ninguna duda respecto de la naturaleza de ese régimen, que es un régimen genocida. Nosotros hablamos de genocidio en Venezuela mucho antes de que a cualquiera a nivel internacional se le ocurriera mencionar ese tema. Y María Corina, hay cosas que hay que denunciar así le partan a uno el alma, y esto no es hacer amarillismo. Hace ya varios meses se habló de 300.000 niños venezolanos amenazados con retardo mental por falta de comida. Por Dios, un crimen así tendrá perdón. Esa situación, ¿cómo va? Los niños empiezan a ser alimentados para que no tengan retardo mental, María Corina. Mire, hoy, mientras usted y yo hablamos, media Venezuela está bajo el agua. Al sur del Orinoco, producto de las crecidas, que también afectaron a Colombia. Pero ¿qué ocurre de este lado? Esta gente tan irresponsable, que ni siquiera han enviado o han hecho una alerta de emergencia, cuando tenemos medio Bolívar bajo agua, el Amazonas totalmente incomunicado. Yo acabo de estar visitando estos pueblos, doctor Londoño. Es una cosa que a usted el corazón se le para al ver niños que cuando yo los cargo y le preguntaba a una mamá cuántos meses tiene su niño, la señora me contesta, no, tiene 3 años. Imagínese usted, imagínese usted lo que yo sentí, uno como mamá. Y eso es algo que lo estoy viendo crecer no solamente en el interior del país, no solamente en zonas rurales, en el medio de Caracas. Mañana salgo para el Zulia está sin luz, media Venezuela sin luz. Entonces, que nadie le quepa la menor duda. Aquí hay una situación en la cual efectivamente los padres y las madres, los abuelos huyen para salvar a sus hijos de una situación dantesca, no solamente de hambre, sino de enfermedad. Vamos para 6 años
que no hay operación de los programas de vacunación en Venezuela, 6 años rezagados. Enfermedades que simplemente con una vacuna habían sido totalmente erradicadas y ahora tenemos los muchachitos que se nos están muriendo de difteria y de sarampión. Y por cierto, esas enfermedades no conocen de fronteras. Entonces es un drama humano, es un tema de vida o muerte y no hay otra opción que enfrentarlo con inteligencia, con determinación y desde luego con mucho coraje. Y eso sí lo ha demostrado el pueblo de Venezuela. Y hay gente que dice, bueno, es que ya lo hemos intentado todo, ya va. Nunca habíamos tenido, como tenemos hoy, todas las fuerzas alineadas en una misma dirección. Hasta el año pasado, cuando hubo la rebelión popular con 150 venezolanos asesinados, la comunidad internacional no estaba decidida a actuar. Fue esa rebelión popular la que hizo quebrar la indiferencia de la comunidad internacional, que miraba simplemente para otro lado. Y hoy, después de todo lo que hemos vivido este año, por primera vez yo les diría, también tenemos a la mayoría de la Fuerza Armada dispuesta a avanzar en un proceso de transición, cosa que tampoco teníamos antes. Entonces, finalmente, digamos, los vectores están dirigidos a un mismo punto, que es un punto de quiebre. Ahora bien, hay que sincronizar estas fuerzas, hay que ir en escalada en un contexto de altísima peligrosidad, porque este régimen está, y lo ha dicho, dispuesto a aniquilar cualquier persona que eleve su voz. Llámense a los viejitos que están protestando por sus pensiones, o las madres que tienen 3 meses sin agua, o la gente en Maracaibo que tiene 6 meses sin luz. Entonces, estos están dispuestos a avanzar, pero nosotros también. Y ese es el mensaje fundamental que yo quiero transmitirle a usted y a todos los colombianos en esta hora. O sea, nunca el futuro de Venezuela y de Colombia había estado en juego como hoy, nunca. Y sí, no voy a minimizar ni a subestimar la magnitud de la amenaza y del riesgo que enfrentamos. Yo cada día que salgo de mi casa asumo que el riesgo es total. Uno reza para poder volver. Y eso lo estamos viviendo los venezolanos en cualquier rincón de nuestro país. Pero no hay otra opción que enfrentarlos, llamando las cosas por su nombre y asumir que ese régimen en el fondo está profundamente débil. Están aislados, fracturados, el mundo, la sociedad los ha desnudado y no hay otra opción que terminar de presionar y apretar hasta que asuma que por su propio bien no tiene otra opción que irse. María Corina, usted lo dijo desde hace años que la suerte de Venezuela y la suerte de Colombia son una sola y que en Colombia no habrá paz mientras en Venezuela pase lo que está pasando. Usted debe tener noticia de que ya los bandidos más connotados de las FARC se fueron para Venezuela otra vez. Allá está Márquez, allá está el Paisa, que es el primer terrorista de América y tal vez uno de los peores del mundo, si no el peor de todos. Ya se fueron otra vez para Venezuela. De manera que eso no era retórica suya, ni era imaginación suya, ni que usted fuera un profeta de desgracias, una Casandra nueva, no. Es que usted leía las líneas del porvenir. La unidad de estos pueblos es indispensable. El problema de Venezuela es el problema nuestro. Colombia tiene que despertar a esa realidad. Y no solamente con los actos bellísimos de caridad cristiana que uno ve por los caminos y en los pueblos de Colombia atendiendo al desvalido venezolano que llega solamente con un poco de esperanza porque no tiene más. Porque la suerte de los dos países están atadas. ¿Y porque esta batalla, la de ustedes, es la batalla nuestra, María Corina? Esperemos a ver qué dicen hoy los cancilleres que están reunidos para hablar sobre este tema, porque lo de Venezuela no da tregua, y esto no es cosa de diálogos. Que no se les ocurra proponer un diálogo de Maduro con nadie, aquí no hay que dilatar. Cuando el proceso político de Venezuela estaba en su apogeo, el Papa Francisco lo detuvo con la esperanza de un diálogo. Probablemente tenía buena fe, pero qué corta inteligencia mostró. Y ahora el señor Sánchez, el premier español, está proponiendo ser intermediario para otro diálogo. ¿Qué diálogo ni qué nada?
salir de esos bandidos y que Venezuela decida su futuro en unas elecciones libres que debiéramos financiar entre todos los países libres del mundo. María Corina, ¿y será posible que dejen entrar ayuda humanitaria a Venezuela en estos momentos? ¿No será posible que el mundo lo exija? Que lo exijan cascos azules, verdes, de cualquier color que manden para que el venezolano tenga un poco de comida y los niños venezolanos no se mueran de hambre y no padezcan retardo mental, María Corina. Pero es que esa sería la única opción, con la firmeza, con la fuerza. Doctor Londoño, esta gente intencionalmente está matando de hambre al país. Por supuesto que no van a permitir que entre nada. Y eso sí yo le digo a cualquier persona alrededor del mundo que ahora venga con el cuento de un nuevo diálogo. Esto sí es verdad que no lo vamos a aceptar más. No es una, son 4 veces, 4 farsas, 4 momentos donde estuvimos prácticamente a punto de quebrar a la narcodictadura, que salieron con esa operación cubana de llamar a un diálogo disfrazándose de corderitos, y lo que terminaron fue quebrando a un sector de la oposición y escondiéndose detrás de cómplices internacionales. Aquí ya nadie se engaña, aquí todo el mundo sabe quién es quién, todo el mundo sabe quién es quién dentro y fuera del país. Personas como el señor Ernesto Sampero, el señor Zapatero, que se prestaron como agentes de la dictadura a darle tiempo, plata, espacio de legitimidad a una narcodictadura que usted y la mayoría de quienes realmente conocemos a Venezuela sabíamos lo que estaba en marcha. Entonces, fíjate, esta es la mafia, y la mafia solo entiende de fuerza, e insisto, no aceptamos el chantaje castrocomunista de decir que eso es violencia. No, señor, fuerza es fuerza, y fuerza es plantarnos firmes, y fuerza es decir, no bajamos la cabeza, no lo reconocemos, desobedecemos todos los días las supuestas órdenes de la tiranía, que lo que busca es quebrarnos y hacernos callar. Entonces, insisto, el régimen está en una posición de profunda debilidad. Quebraron hasta PDVSA, absolutamente quebrada, saquearon las reservas, y vendieron, hipotecaron, no se sabe dónde está nuestro oro. Acabaron con todo. No hay otra opción que mantener la presión. Y como usted mencionaba, y no quiero dejar de decirlo antes de despedirnos, yo sí le pido a los colombianos que acojan a cada uno de mis compatriotas que tienen que salir o pasar por allá, con la conciencia de todo lo que están dejando atrás. Aquí hay personas muchachos que estaban a punto de graduarse y dejaron sus carreras, mamás que se han tenido que irse con sus muchachos aquí enfermos para ver si pueden enviar una medicina desde fuera. Es una cosa verdaderamente de una desgracia y un dolor indescriptible, y por eso necesitamos que ustedes nos reciban, y eso sí, que los ayuden a volver, porque si algo que tengo absoluta convicción es que todos estos venezolanos que se han ido sueñan con venir a regresar a Venezuela, y si en algo yo confío, en la capacidad que tendremos para reconstruir este país desde el día después de Maduro salga. Desde el día después comenzará un proceso arduo, pero extraordinario, emocionante, de reconstruir y de reencontrar una nación. Y para eso también los necesitaremos a ustedes, doctor Londoño. Así que muchísimas gracias desde Venezuela, y sé que contamos con ustedes los colombianos todos los días para aumentar esta presión y esta fuerza y lograr la liberación de nuestro país. María Corina, esperamos que más pronto que tarde volvamos a hablar, porque este es el gran tema de Venezuela y de Colombia y de toda América, le agrego yo. María Corina, gracias, atienda sus compromisos. Gracias, doctor Antonio, un fuerte abrazo. María Corina Machado, qué mujer valerosa, qué mujer valerosa. Aquí recordamos a Policarpa Salabarrieta y a María Antonia Santos y a cuántas heroínas que ha dado la historia de Colombia, pero como esta mujer no hay otra en América. ¿No les parece a ustedes? Sí, señor. Que María Corina sí debiera tener el Premio Nobel de la Paz.
Esa sí es una candidata, pero como supuestamente es de derecha, esa no le debe gustar a los noruegos. Entonces, a buscar una izquierdista en donde para darle el premio Nobel de la Paz. Esta situación de Venezuela es la situación de Colombia. Y sigamos nosotros en nuestra lucha. Bueno, Vanessa Araujo, ¿qué nos cuenta del mundo internacional? Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Aunque el allanamiento a las 3 propiedades de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner fue el más previsto y menos sorpresivo de la historia, el operativo no ha dejado de ser noticia. Ayer los medios argentinos se concentraron en el tema. Era previsible que para el momento en que ingresaron los oficiales, semanas después de la solicitud judicial de allanamiento, ya no encontraran en las propiedades los bolsos con dólares que denunciaron los arrepentidos, como se le conoce popularmente, a quienes están confesando cuestiones relacionadas con los escándalos de corrupción de los Kirchner. Pero lo que sí encontraron las autoridades fue pruebas de que los arrepentidos sí tenían detalles y conocían perfectamente las propiedades de la expresidente. Además, ayer el abogado de Cristina aseguró que las fuerzas de seguridad dejaron envenenado el apartamento de la exmandataria y que incluso su personal de limpieza se vio afectado. Según las declaraciones del abogado, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar, y como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo debieron ir al hospital. Supuestamente se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto. De esta manera, el equipo legal de Kirchner manifestó que denunciará lo que consideran un ataque químico en contra del expresidente. Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal Argentina, reaccionó con indignación ante la denuncia de Cristina y negó las acusaciones. Un punto de vista, estamos todos locos, la policía no se va a ver involucrada en este tipo de actividad ilegal, resaltó Roncaglia. Eso sí, a pesar de todo el tiempo que tuvo Cristina para prepararse para el allanamiento, se encontró algo que seguramente se le olvidó esconder: 2 carpetas. En una de ellas había información sobre el juez de la causa, Claudio Bonadio, y en la otra material acerca de la exesposa del fiscal Alberto Nisman, quien fue asesinado tras una denuncia a Cristina. El descontento de los argentinos respecto a todo lo que ocurre en su país es cada vez más evidente. Recordemos que la marcha ocurrida la semana pasada, antes de que el Senado votara si permitía o no el allanamiento de las propiedades de Cristina, fue multitudinaria. Los argentinos pedían desafuero y allanamiento. Y en redes sociales ayer quedó clara la desconfianza que muchos sienten por el actuar de Macri y su partido. Y es que ya es evidente que aunque las pruebas están sobre la mesa, Cristina no ha sido encarcelada porque le sirve más libre y participando en las elecciones de 2019 para que divida a la izquierda y Cambiemos gane las elecciones. Los argentinos reconocen que sus instituciones son débiles y que Macri puede estar influyendo. Para algunos es una estrategia válida, pero para muchos no es más que la confirmación de la mediocridad de Cambiemos, que tiene que usar a Cristina para evitar ponerla en la cárcel y para tapar sus malos resultados. Bueno, ¿cómo les parece? Pues les va llegando la hora, ¿no? A cada marranito le llega su nochebuena, dicen por allá los campesinos de mi tierra. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner, que destruyó un país, se lo robó, junto a sus bandidos amigos. La banda de Cristina también destruyó un gran país como la Argentina. ¿Cuánto tiempo costará recuperarla? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Se vuelan y se siguen volando de este país cualquier impedido para salir, se vuela. Lo hicieron, aparentemente, Iván Márquez y el Paisa, quienes habrían cruzado a Venezuela, y no podemos afirmarlo con contundencia porque los servicios de inteligencia, o lo que queda de ellos, tras 8 años del gobierno de Santos, no tienen ni idea en dónde están esos terroristas de las FARC, pero se presume que se habrían volado hacia Venezuela, anticipándose al pedido de extradición y a las órdenes de captura que estarían por emitirse por presuntos delitos cometidos tras la firma del acuerdo de paz. El siguiente impedido para salir del país, en su orden, pero que salió por el aeropuerto El Dorado de Bogotá y tras sellar su pasaporte, fue el expresidente de la República,
Juan Manuel Santos. Migración Colombia permitió su salida del país sin tener permiso para ello, pues la Constitución Política de Colombia, recordemos, expresamente prohíbe la salida de un expresidente luego de un año de haber dejado el cargo sin permiso previo del Senado de la República, permiso que el Senado no había emitido y que sepamos aún no ha expedido, y que debía ser exigido al ciudadano Juan Manuel Santos por parte de Migración Colombia, entidad dirigida por Christian Kruger, director nombrado por el propio Juan Manuel Santos y ratificado por él en el cargo por el presidente Iván Duque Márquez. Y para rematar la lista, el otro que se voló, según da cuenta ahora el nuevo gobierno, y lo hace a través de Miguel Ceballos, nuevo comisionado de paz. Fue el máximo jefe del ELN alias Gavino quien se voló del país. La declaración la dio Ceballos a Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol. Escuchemos. Bueno, el gobierno anterior, el gobierno Santos, tuvo la amabilidad de contarnos que había una presencia de Gavino, Nicolás Rodríguez Bautista, quien es el jefe máximo del ELN en territorio cubano por un tema médico. Hasta ahí yo estuve enterado. El asunto es que es muy importante que también el ELN le cuente al país eso, porque eso facilitaría muchísimo las decisiones que ellos deben tomar en temas tan importantes, por ejemplo, como el del protocolo. Sí, y ahí hay un tema, es cómo salió, le dieron haber suspendido las órdenes de captura, pues para poder salir un señor que tiene condenas, órdenes de captura, llamados a juicio por todo tipo de delitos. Pues Juan Roberto, esa es una pregunta que le agradezco que me la haga para transferirle esa incógnita al fiscal general de la Nación. Entiendo, por lo que he conocido estos días, que las órdenes de captura estaban solamente levantadas para aquellos que se llaman los miembros representantes, es decir, aquellos que están acreditados en la mesa, que en este momento la mesa está en evaluación, pero si Gavino no está entre los miembros representantes, corresponderá al fiscal general tomar las decisiones que ello corresponda. Bueno, pues según acabamos de escuchar, al comisionado Ceballos le parecería muy bueno si Gavino está en Cuba, porque, dice Ceballos, podría reforzar la delegación de diálogos del grupo terrorista, pero ni el comisionado tiene claro si se habían levantado o no las órdenes de captura en contra de alias Gavino, quien, recordemos, el pasado 12 de agosto sumó otra en su contra, esta vez por reclutamiento de menores, de 121 menores de edad, para ser más específicos. Pero el terrorista está recibiendo tratamiento médico en Cuba muy tranquilo y muy contento. En conclusión, doctor Londoño, de Colombia se vuelan todos y aquí no pasa nada. Ni los servicios de inteligencia responden por el paradero de los terroristas del ELN y de las FARC, ni Migración Colombia responde por la ilegal salida del país del ciudadano Juan Manuel Santos. ¿Cómo le parece? Aquí se vuelan hasta los expresidentes. Imagínense si no se van a volar los bandidos. Y entonces el comisionado para la paz dice, hombre, siquiera me propone usted esa pregunta, así yo se la transmito al fiscal. Pero pues ¿para qué se la transmite al fiscal si le pareció muy bueno que estuviera en Cuba? ¿Cómo le parece? Le pareció muy buena contradicción, ¿no? Sí, claro. Le parece maravilloso que esté en Cuba porque entonces así refuerza el equipo negociador del ELN. Y dice que el gobierno anterior tuvo la amabilidad de contarnos. A ver, esto hay que contárselo al país cómo fue ese corte de cuentas, ¿no? Y en ese traslado de responsabilidades tengo yo el recuerdo de una vieja canción, ¿recuerda? Bongo le dio a Borondongo, Borondongo claro, le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, le hincha los pies. Bueno, entonces, señor. Y seguramente el fiscal le pasa a la dirección de migración y la dirección de migración a la policía y así sucesivamente y entonces, sin embargo, como dice el poeta, nunca sabremos nada. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Desde ayer se lleva a cabo la audiencia en contra del empresario y ganadero Santiago, hermano del expresidente y senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, donde se están presentando los testigos a su favor, entre los que se encuentran el exfiscal José Gilberto Martínez, quien fuera en su momento policía en el mismo curso de Juan Carlos Meneses Quintero, condenado por el asesinato de un conductor. De acuerdo con Martínez, él se reunió a finales del 2013 con Meneses en Chía, aquí, a las afueras de Bogotá, y le manifestó que estaba muy arrepentido por todo lo que él había hecho, las manifestaciones que había hecho en contra de Santiago Uribe, en contra del doctor Álvaro Uribe, y que él,
quería tratar de solucionar esa situación, indicó Martínez Guzmán, que le había dicho el señor Meneses. Pero además, afirmó el testigo, José Gilberto Martínez, que en la conversación con Meneses, este le reveló quién estaría pagándole por su manutención como refugiado en la Argentina para declarar en contra del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dijo Martínez en la audiencia, abro comillas, lo que le entendí es que Hugo Chávez era la persona que le había colaborado económicamente para él poder estar en esa situación o estar fuera del país, cierro comillas. Hoy seguirá la audiencia en contra del hermano del presidente Uribe, víctima de una persecución sistemática en un proceso que bien parece el de Kafka. Entre tanto, doctor Fernando, el presidente Álvaro Uribe sigue su defensa y ayer retiró la recusación que había interpuesto en contra de los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Alberto Castro en su condición de investigadores. El presidente Uribe anunció el retiro de la recusación a las 11:25 de la mañana y ya cuando esto era un hecho, los mencionados magistrados salieron a lucirse ante las redes sociales y los medios de comunicación y a las 12:55 rechazaron y calificaron de infundada la recusación que ya no existía. El presidente pidió que se mantenga la fecha para su indagatoria, que hasta hace muy poco era 3 de septiembre, pero además pidió que sea pública para que el país sea testigo de este otro proceso que también resultó kafkiano. Pero desde la Corte dicen que resolverán primero la recusación que retiró el presidente Uribe y entonces tomarán los días necesarios para poder determinar qué día se hará la audiencia. Pero, doctor Fernando, llegan noticias de colegas que anuncian que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, hoy preso en una cárcel, quiere revelar los nombres que involucran a otras figuras de las Cortes en Colombia en lo que llaman el cartel de la Toga 2. Escuchemos, este es Julio Sánchez Cristo de la W haciendo el anuncio de esta noticia. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Francisco Ricaurte, le hizo llegar al senador de la República y expresidente Álvaro Uribe Vélez 2 mensajes. Los 2 mensajes coincidían con lo mismo. Quiero hacer una revelación sobre el cartel de la Toga 2. Por favor, envíeme un abogado o alguien de su confianza. Y pido, eso sí, reclamo seguridad para mi familia, porque después de que yo dé mi declaración, estoy seguro que tendré problemas de seguridad. En resumen, tenemos sentencias politizadas, persecución política de las Cortes, venta de fallos judiciales, ya veremos qué nuevas relaciones llegan con las declaraciones de Francisco Ricaurte y el cartel de la Toga parte 2. La Corte de los Milagros. ¿Recuerda usted quién tiene una obra maravillosa sobre eso? La Corte de los Milagros. Don Ramón del Valle Inclán. Esta es la Corte de los Milagros. Esta es la Corte. ¿Será la Corte que nos merecemos? No, yo creo que no. Yo creo que ni en la peor de las pesadillas, ni en el peor de los castigos, en el último círculo del infierno de Dante, no mereceríamos un tratamiento así, tener las cortes que tenemos. Del Consejo de Estado hablaremos en nuestra nota editorial en un minuto. Y estas eran, mis queridos amigos, noticias del día, y esa entrevista histórica, esa sí histórica, porque lo que hubo el domingo en las urnas no fue nada histórico distinto del fraude en el conteo de los votos. Histórica con María Corina Machado, que estuvo con nosotros gracias a Seguros Bolívar. Son las 7 de la mañana, 2 minutos, esta es la hora de la verdad.